Ese collar es de mi hija. Millonario confrontó a la empleada. La verdad chocante reveló el pasado. Un millonario descubre que su nueva empleada lleva un collar idéntico al que pertenecía a su hija. Furioso, la acusa de robo. Pero su respuesta revela una conexión imposible entre el pasado y el presente. Lo que comenzó como una sospecha se convertirá en una verdad que destrozará su alma. Una historia donde la culpa, el amor y el destino se unen en un solo latido. Desde el primer día que crucé las puertas de esa mansión, supe que allí el silencio pesaba más que el mármol de sus columnas. Era un lugar donde todo brillaba, menos las miradas. El señor Alejandro Duarte, el dueño de la casa, era un hombre al que la fortuna había hecho poderoso, pero no feliz. Sus pasos se escuchaban antes de que apareciera, como si la casa misma temiera su presencia. Yo había sido contratada para cuidar a su hija, Sofía, una niña de 8 años con ojos tan grandes como su soledad. Pasaba horas sentada junto a la ventana, observando el jardín sin jugar, como si esperara a alguien que no iba a volver. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz sonaba como un eco lejano. Un día, mientras recogía los juguetes del suelo, noté algo brillante en su cuello. Un pequeño collar dorado con forma de media luna. Me quedé paralizada. Era idéntico al que yo guardaba desde hacía años. Un recuerdo de otra niña, también llamada Sofía, a quien había cuidado en el hospital cuando trabajaba como auxiliar. Aquella niña murió en mis brazos, y antes de partir, me entregó ese colgante, diciéndome: «Si alguna vez me olvido de quién soy, guárdalo por mí». Sentí un escalofrío. ¿Era posible que ese collar tuviera una historia que regresaba del pasado? Pasaron los días y no pude evitar observarlo con más atención. Cada vez que el señor Duarte llegaba del trabajo, su hija lo recibía con una sonrisa tímida. Pero él, sumido en sus negocios, apenas la miraba. Había tristeza en ese hombre, una herida que el dinero no podía curar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, él entró sin anunciarse. Su mirada se detuvo en mi pecho. Yo llevaba mi propio collar, el de la niña del hospital. Lo había puesto esa mañana, sin pensar, por simple nostalgia. El silencio se volvió denso. «¿De dónde sacó ese collar?», preguntó con voz cortante. «Fue un regalo, de una niña que cuidé hace años», respondí con suavidad. Su rostro cambió. Dio un paso al frente, con los ojos encendidos. «Ese collar es de mi hija». Me quedé sin palabras. No entendía. «Señor, no. Este me lo dio una niña enferma. Antes de morir». Él apretó los puños, la respiración agitada. «Está mintiendo. Ese diseño es único. Mandé hacerlo especialmente cuando Sofía nació». Intenté explicarle, pero ya no escuchaba. Su rabia era una coraza que ocultaba algo más profundo. Miedo. «No quiero ladrones bajo mi techo», dijo finalmente, y salió dejándome temblando. Esa noche no pude dormir. El eco de sus palabras se mezclaba con el recuerdo de la otra Sofía. Tomé el collar entre mis manos y supe que algo más grande que una coincidencia estaba a punto de revelarse. Porque a veces, los objetos guardan verdades que las personas no se atreven a mirar. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era distinto. El señor Duarte no me dirigió la palabra. Pasó junto a mí en silencio, con esa mirada que no mira, pero que pesa. La niña, ajena a todo, me saludó con una sonrisa que me partió el alma. «Camila, ¿me ayudas con mi trenza?», dijo con dulzura. Mientras la peinaba, el colgante brilló sobre su cuello. El mismo colgante que él aseguraba haber mandado hacer solo una vez. Cuando ella se fue a jugar, me quedé observando el reflejo de mi collar en el espejo. Eran iguales, sí, pero algo me decía que había un motivo más profundo, algo que ni el propio señor Duarte entendía. Esa tarde, me llamó a su despacho. La habitación olía a madera vieja y whisky. Sobre el escritorio, había 2 collares idénticos. «Explíqueme esto»,
dijo con tono firme. Uno pertenece a mi hija. ¿Y el otro? Tomé aire. El otro me lo dio una niña llamada Sofía. Estaba enferma. Murió hace 8 años. Él se quedó helado. El vaso tembló entre sus dedos. ¿Qué dijiste?, susurró. Sofía era dulce, de cabello castaño claro. Siempre decía que su padre volvería por ella. El silencio se volvió insoportable. Por un instante, vi en sus ojos algo quebrarse. Mi hija mayor, murmuró. También se llamaba Sofía. Se levantó de golpe, caminando hacia la ventana, como si necesitara aire. Comprendí que había tocado una herida abierta, pero antes de que pudiera decir algo más, giró hacia mí, endurecido otra vez. Basta, no quiero escuchar más mentiras. Recoja sus cosas. Salí del despacho con el corazón en pedazos. En la escalera, la pequeña Sofía me detuvo y me entregó una flor. Mi papá dice que no hables con extraños. Pero tú no eres extraña, ¿verdad? No supe qué responder. Solo la abracé. Esa noche, mientras hacía mi maleta, juré que no me iría sin entender la verdad de esos collares, porque algo me decía que no era coincidencia, era destino. No dormí. Las horas pasaron lentas, envueltas en pensamientos que me apretaban el pecho. Antes del amanecer, bajé a la sala. Quería dejar mi carta de renuncia, pero al entrar vi una luz encendida. Era el señor Duarte, sentado en el sofá, con una caja abierta sobre las rodillas. Dentro había fotografías. No me vio entrar, o fingió no verme. En una de las fotos estaba él, sosteniendo a una niña pequeña con el mismo cabello que su hija actual. En su cuello, el mismo collar. ¿Por qué?, susurré sin querer. Él levantó la mirada. Esta vez no había rabia, sino cansancio. Porque ese collar fue lo único que me quedó de ella, dijo con voz rota. Sofía murió cuando tenía 5 años. La enterramos con su colgante, o eso creí. Me quedé sin aliento. Mis manos temblaron. Señor, entonces, la niña que yo cuidé. Él asintió lentamente. Tal vez fue mi hija. Nadie supo qué pasó después del accidente. La ambulancia tardó horas. Nos dijeron que no sobrevivió. Pero yo la vi. La cuidé, dije entre lágrimas. Me pidió que guardara su collar, que no la olvidara. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era hostil. Era un silencio lleno de recuerdos que habían esperado años para salir. Duarte cerró la caja con delicadeza. Tal vez el destino te trajo aquí para cerrar lo que yo no pude, dijo con voz suave. Quizá no era un robo, era una señal. Por primera vez, sus ojos se ablandaron. Había en ellos una mezcla de dolor y alivio, como si una parte de su alma hubiera encontrado reposo. Y en ese momento supe que la historia de ese collar no era solo mía, era nuestra. Una promesa que la muerte no había podido romper. La casa se llenó de pasos que no conocía. Entró con la rigidez de quien ha pasado noches sin dormir y con la determinación de quien piensa que la verdad es una herramienta punzante. El señor Alejandro Duarte cerró la puerta del despacho con más fuerza de la necesaria y me miró como quien mira a alguien que puede quebrar un cristal con la mirada. «Explíquese ahora», dijo sin rodeos. «¿Por qué tiene usted algo que pertenece a mi hija?» Sus palabras resonaron por todo el pasillo hasta llegar al comedor, donde la mesa seguía con restos de té. Me pidió que le enseñara el collar. Lo hice despacio, sintiendo que cada segundo se estiraba como un resorte a punto de romperse. Él comparó los 2 collares otra vez, los puso uno al lado del otro sobre su escritorio, y con dedos que temblaban, señaló una inscripción apenas visible. «Lo mandé a hacer a mano», murmuró. «Solo hice un par, uno para la niña que ya no está y otro para la que vive. Nadie más lo tiene». La convicción en su voz hacía temblar el aire. Cuando intenté explicar, sus ojos se cerraron como si mis palabras fueran gotas que no podían romper la superficie de un lago tranquilo. «¿Otra vez mentiras?»,
dijo, más a sí mismo que a mí. ¿Piensa que puedo tolerar esto? ¿Que me robe? ¿Que robe a mi hija? Su rostro dejó ver algo más que ira. Había miedo, mucho miedo. Sentí cómo la acusación me despojaba de la calma que tantas noches me costó conseguir. Su mano buscó el teléfono. Supuse que llamaría a seguridad. Por un segundo pensé en marcharme sin prisa, en llevarme mi ropa y desaparecer. Pero no pude. La promesa que llevaba en el pecho me ató. No lo robé, dije con voz firme, a pesar de todo. Le pido que me escuche. Me escuchó, pero con la dureza de quien ya tiene el veredicto escrito. Llamó al mayordomo, pidió discreción y nos pidió que dejáramos la cuestión en manos privadas. Quería pruebas, dudas aclaradas. Nadie debía enterarse todavía. Cuando el hombre salió, Alejandro se acercó y, por primera vez desde que llegué, sus ojos se ablandaron. «Si no es verdad», susurró, «entonces explíqueme por qué está aquí. ¿Por qué me dice el nombre de mi hija como si...?» Vi en su pecho la lucha entre el orgullo y el dolor. Entonces respiré hondo y empecé a contar, a trozos, las noches en el hospital. La pequeña que me entregó ese collar con las manos frías y la voz clara. Le hablé de promesas hechas en pasillos iluminados por fluorescentes, de una niña que pedía no ser olvidada. Mientras hablaba, noté que sus manos apretaban el borde del escritorio hasta dejar huellas blancas. No me creía del todo, pero nadie pudo impedir que la historia empezara a rasgar el barniz del escepticismo. Antes de que terminara, él se llevó las manos al rostro y dijo, «Deme tiempo». Salió sin mirar atrás. Me quedé de pie con el collar colgando como una verdad expuesta. Afuera, la niña jugaba ajena, y dentro, la casa, por primera vez, parecía una herida que quería abrirse. Volví a aquella noche como quien vuelve a una casa que ya no existe, paso a paso, detalle a detalle. Trabajaba de voluntaria en aquel hospital infantil cuando la conocí. Tenía 6 años y una valentía que parecía no caber en su pecho pequeño. Su cabello caía en mechones dorados y sus manos, cuando me las daba, eran de una confianza que todavía hoy me obliga a humillarme ante la memoria. «Me llamo Sofía», me dijo. «Si me olvido, guárdame». No entendí de inmediato la gravedad de una petición así. Ella me mostró un colgante igual al que ahora sostenía Alejandro y dijo que su madre le había dado 2, uno para cada una de sus hijas, por si un día necesitaban acordarse la una de la otra. Me contó historias con una madurez triste, que su padre trabajaba largas horas, que a veces la casa se volvía muy silenciosa, que a ella le gustaba imaginar que el viento traía noticias de quienes no estaban. Aquella noche, entre ruidos de máquinas y murmullos de enfermeras, me pidió que lo guardara en mi bolsillo. Lo hizo con una solemnidad que me heló. «Prométeme que no lo olvidarás», susurró. «Prométeme que recordarás que fui amada». Prometí sin pensar que no habría consecuencias. A la mañana siguiente, la planta entera se rompió en una noticia. Un accidente en la ruta, una ambulancia que tardó demasiado, nombres que se entrecortaron en las bocas de las enfermeras. Dijeron que no había podido salvarla. Guardé su collar como quien guarda un latido, incapaz de soltarlo. El dolor se convirtió en un objeto frío que me acompañó desde entonces. Con el tiempo, supe que la familia de la niña había estado destrozada. Supe de funerales, de miradas perdidas. Nadie me buscó. Nadie me preguntó por la enferma que alguna vez había pedido cuentos. Llevé el colgante conmigo de casa en casa, de ciudad en ciudad, hasta que mi vida me trajo aquí, al umbral de otra mansión, con otro hombre que llevaba el mismo nombre en la memoria. Cuando terminé de contar, escuché un sollozo contenido que venía del pasillo. Alejandro no era solo un patrón furioso, era un padre que había enterrado a su hija mayor, y por costumbre o por dolor, había puesto el nombre de Sofía en otra niña, la pequeña de ahora, como si un nombre pudiera tejer lazo donde la muerte abrió vacío. La historia del colgante tomó otro sentido. No era prueba de robo, sino de ciclos que se imitan.
de objetos que viajan con el viento hasta volver. Él me miró con una mezcla de culpa y alivio que no puedo describir sin romperme. Me pidió perdón por haberme acusado. No bastaba, pero lo dijo. Me pidió que no le dijera a la niña la verdad todavía. Quería proteger su inocencia hasta que pudiera explicarla con palabras que no fueran espinas. Acepté. Mientras Alejandro se alejaba, su figura pequeña y encorvada como un hombre que carga un duelo, supe que el colgante ya no era solo un metal viejo, era una promesa cumplida. Lo había guardado como me lo pidió una niña que creyó que el amor se mide por la memoria. Y en aquella sala inmensa, entre muebles que olían a pasado, entendí que algunas promesas viajan más lejos que la muerte misma. Las semanas siguientes fueron una coreografía nueva. Alejandro ya no me miraba con acusación, pero tampoco con la confianza plena de antes. Había algo frágil entre nosotros, como un cristal que pudo romperse, pero que, por ahora, quedaba astillado. Yo seguía cumpliendo mis tareas, y a cada gesto simple, una taza servida, una cortina recogida, sentía que reconstruíamos un poco de humanidad rota. Una tarde, la tensión culminó en una conversación que cambió el aire de la casa. Alejandro me llamó al despacho con la urgencia de quien ha decidido que ya no puede posponer lo inevitable. Tenía en la mano unos documentos, cartas amarillentas y una fotografía antigua que nunca antes había visto. Él, joven, con una niña en brazos. En la fotografía, la niña sonreía con una inocencia que atravesaba el tiempo. «Hay cosas que no supe decirme», comenzó. «Creí que enterrar el dolor significaba olvidarlo, pero el olvido no cura, lo envenena». Su voz se quebró y por primera vez le vi el miedo real. Miedo a perder la otra hija. Miedo a que la verdad quebrara la infancia de la pequeña que jugaba en la casa. Me contó detalles que yo desconocía. Llamadas perdidas en esa fatídica noche. Un coche con destino incierto. La ausencia de respuestas cuando la ambulancia llegó. Habló de cómo la culpa le había hecho construir muros de silencio y cómo había decidido reemplazar el nombre de su hija perdida con el de la nueva, como si nombrar otra vida pudiera rellenar el vacío. Su confesión no buscaba absolución. Buscaba entenderse. En un momento bajó la mirada y dijo algo que me heló. «Si esto se filtra, perderé todo. Mi reputación, mi empresa y quizá a mi hija». Su voz era un susurro entre dientes. Luego añadió con dolor: «He pensado en renunciar a todo, en hacer lo que no pude hacer entonces, pero no sé si eso basta». El sacrificio se convirtió en la palabra que colgó del techo. No era solo renunciar a dinero o poder, era admitir que había negado a una niña su duelo, era aceptar que no supo amar de la manera que debía. Me miró como quien pide permiso para ser humano. «No te pido que lo entiendas», dijo. «Te pido que me ayudes a enmendarlo». Yo pensé en la promesa que una vez hice en una cama de hospital: proteger la memoria de una niña. Pensé en Sofía, en su risa y en su petición de no ser olvidada. Y entendí que el mayor sacrificio que Alejandro podía hacer no era abandonar su nombre público, sino mirar su verdad y convertirla en acción. Le ofrecí algo simples: mi silencio y mi ayuda para contar la verdad a su tiempo, y mi compañía en el acto de reparación que debía hacer. Cuando me escuchó, sus hombros soltaron un peso que no sabía que llevaba. No hubo estruendos, ni grandes gestos, solo la llegada de un entendimiento que olía a lluvia después de mucho calor. Acordamos juntos que la primera acción sería llevar al lugar correcto lo que pertenecía al pasado. Un pequeño ritual que cerrara la herida, pero que no la borrara. Salimos de la casa al amanecer, en silencio, con el aire frío cortando la cara. En el coche, Alejandro sujetó el colgante original con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Yo llevaba el mío cerca del corazón. Ninguno habló demasiado. Ambos sabíamos que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El cementerio estaba sereno, envuelto en una luz pálida que no prometía sol, pero tampoco lluvia.
Caminamos entre tumbas hasta que encontramos la que buscábamos. Una lápida sencilla con el nombre de Sofía Duarte grabado en mármol. Alejandro se detuvo, vaciló, y por un instante vi en él a un hombre que aún no había aprendido a perdonarse. Se arrodilló con el colgante en la mano. Sus dedos temblaban menos que sus ojos. Depositó la joya sobre la lápida y, con voz que parecía medir cada palabra, dijo cosas que yo no debía repetir, confesiones que el viento recogió como si fueran hojas viejas. No había espectáculo ni gesto grandilocuente, solo la verdad de un padre que por fin abandonaba la farsa del olvido. «Lo siento», murmuró. «Te fallé». Se quedó en silencio, y luego rozó la punta de la flor con la yema de los dedos. Me volví para observar el paisaje. Las colinas se estiraban en calma, y los árboles movían su follaje como si reconocieran el alivio. Cuando regresé la vista, Alejandro me ofreció la mirada más humana que lo había visto tener. Sin máscaras, sin armaduras. «Toma tu colgante», me dijo. Sofía, te eligió para guardarlo. No se lo arrebataré a quien lo cuidó por tanto tiempo». No supe cómo responder. Sentí que la tarea que me trajo hasta allí había llegado a su fin, y con ella una paz que no esperaba. Le ofrecí mi mano y la aceptó. Caminamos de regreso a la mansión con paso más ligero, como si el día hubiera ganado un nuevo color. De regreso, la niña corrió hacia nosotros, ajena a las palabras graves que se habían dicho. Se lanzó a los brazos de su padre, y él la sostuvo con esa ternura que antes guardaba solo para el recuerdo. Vi cómo, en su abrazo, algo se reparaba. Esa noche, antes de dormir, me apoyé en la ventana del cuarto de servicio y repasé todo lo ocurrido. Pensé en las promesas hechas en hospitales y en tumbas, en collares que viajaron como testigos silenciosos. Toqué el medallón que ahora colgaba en mi pecho y repetí la frase que me fue entregada una vez. «No olvides que fuiste amada». Supe entonces que las promesas pueden cruzar generaciones y que el perdón no borra el dolor, pero lo aligera. Mientras la casa dormía, cerré los ojos y dejé que el recuerdo de la niña viviera en mí como una llama pequeña y constante. Porque algunas historias terminan en el silencio de una lápida y otras se convierten en promesas que se cumplen en vida.